Hola, mi nombre es Laura y este es mi primer podcast. Todavía me resulta raro decir esto en voz alta, mi primer podcast. No sé exactamente en qué momento una empieza a sentir algo así. Capaz no hay un momento perfecto. Capaz una simplemente se sienta, respira, aprieta a grabar y empieza a hablar. Este podcast nace un poco de eso, de la necesidad de sacar pensamientos de mi cabeza, de agarrar todo ese ruido que a veces se acumula adentro y ponerlo en palabras. Porque a veces escribir ayuda, a veces hablar también, a veces una necesita ordenar lo que siente, no porque tenga todas las respuestas, sino justamente porque no las tiene. Y también nace de las ganas de comunicarme, de abrir una especie de espacio propio, en un lugar donde pueda hablar de películas, de anime, de libros, de personajes que nos rompen la cabeza, de historias que nos atraviesan, de cosas que parecen ficción pero terminan hablando demasiado de la vida real. Un lugar para analizar, para pensar, para sentir, para divulgar un poco y divagar un poco también. Porque al final una no es una sola cosa. Yo puedo hablar de ansiedad y pensamientos intrusivos y también puedo hablar de One Piece, de Berserk, de Estudio Ghibli, de una película que me dejó pensando 3 días, de un libro que me incomodó, de una escena que me hizo llorar o de alguna cosa cotidiana que de golpe me pareció enorme. Así que bienvenida, bienvenido, bienvenida a este primer episodio. Todavía no sé exactamente qué forma va a tener todo esto, pero sí sé desde dónde nace. Y nace desde un lugar bastante honesto. Y por eso quería empezar con algo personal, con un texto que escribí hace poco. Un texto sobre la ansiedad, sobre los pensamientos intrusivos y sobre esa sensación de tener la mente prendida todo el tiempo. Este primer episodio se llama La mente en modo de emergencia. Hay una cosa de la que no se habla tanto cuando una persona se queda solas con su cabeza. Y es que cuando no hay ruido alrededor, cuando no hay distracciones, cuando el mundo se apaga un poco, te toca escucharte, te toca quedarte ahí, con vos, con tus pensamientos, con todo eso que aparece cuando la noche se queda en silencio y no hay una pantalla, una conversación, una tarea pendiente o cualquier cosa que te saque por un rato de adentro tuyo. A veces lo más difícil no es lo que pasa afuera. A veces lo más difícil es hacerle frente a los pensamientos propios. Y capaz que para algunas personas eso no es tan malo. Capaz que hay gente que cierra los ojos y descansa. No sé cómo hacen igual. Capaz hay gente que se queda sola con su cabeza y encuentra paz. Pero para quienes tenemos ansiedad, para quienes vivimos con pensamientos intrusivos, estar solos con la mente puede parecerse bastante a un infierno. Porque no es simplemente pensar mucho, no es ser dramático o exagerar, y no es darle vuelta a las cosas porque sí, es sentir que tu cabeza funciona como una alarma rota, una alarma que sigue sonando aunque no haya fuego, aunque no haya nadie entrando a la casa, o aunque no esté pasando nada. Y lo más agotador de todo es eso, que muchas veces no está pasando nada. Pero el cuerpo no lo sabe, la mente tampoco lo sabe o no lo cree. Y entonces empieza una imagen, una idea, una posibilidad horrible, una escena que no querés imaginar pero que aparece igual. Una pregunta absurda que se instala como si fuera urgente. ¿Y si pasa esto? ¿Y si hice algo mal? ¿Y si me estoy volviendo loca? ¿Y si no puedo parar? Y cuanto más intentás no pensar, más fuerte se vuelve. Como si la mente tuviera un mecanismo cruel de repetir exactamente aquello que más miedo te da. No estoy segura de cuándo empezaron mis pensamientos intrusivos. No sé si siempre estuvieron ahí. Y no sé si nací con una cabeza más ruidosa que la de los demás. No sé si fue algo que se fue gestando de a poco, en silencio, mientras yo intentaba vivir como cualquier otra persona. Capaz que empezó antes de que yo pudiera ponerle nombre. O capaz que hubo señales. O capaz siempre fui una persona que se preocupaba demasiado, que anticipaba demasiado, o que sentía demasiado. Pero creo que todo empeoró después de mi primer ataque de pánico. Porque un ataque de pánico te cambia la relación con tu propio cuerpo. Y también con tu propia mente. Después de eso, algo cambia. No sé si se rompe o capaz que se activa. Capaz que una parte de vos como que se queda en guardia. Como si tu cerebro hubiera aprendido que puede existir un peligro incluso cuando no hay ninguno. Como si ha abierto una puerta que después no supo cerrar.
Y desde entonces, cualquier sensación rara puede convertirse en una amenaza. Un latido más fuerte, una respiración distinta, un mareo, un pensamiento extraño, una noche sin dormir, una tristeza que aparece sin aviso. Todo puede ser una señal. Todo puede ser el comienzo de algo peor. Y ahí empieza el modo de emergencia. Ese modo en el que tu mente intenta protegerte, pero te destruye en el intento. Porque está todo el tiempo vigilando, todo el tiempo interpretando, todo el tiempo buscando pruebas de que algo anda mal. Y vivir así cansa, cansa muchísimo. Cansa tener que convencerte de que no te vas a morir. Cansa tener que recordarte que un pensamiento no es una sentencia. Cansa tener que explicarle a tu cabeza una y otra vez que no todo lo que imagina es real. Mi mente ha estado años en modo de emergencia, tantos años que aun cuando ningún peligro no la puedo apagar. Y creo que eso es lo más difícil de explicar, porque desde afuera quizás parece simple. Te dicen cosas como, bueno, tranquilízate, o no pienses en eso, o distraete, pensar otra cosa. Como si una no lo hubiera intentado ya. Como si una eligiera quedarse atrapado en una idea que duele. Como si la ansiedad fuera una pose, una costumbre o una falta de voluntad. Pero no es así. A veces la mente se convierte en una habitación con luz prendida todo el tiempo. Y vos querés dormir, querés descansar, querés apagarla. Pero no encontrás el interruptor. Entonces seguís ahí, despierta, escuchando el ruido, aprendiendo a convivir con algo que no pediste. Y quizás por eso escribir ayuda. Porque escribir es sacar un poco de ese ruido y dejarlo en algún lado. Es decir, esto me pasa, esto existe, eso también soy yo, aunque no sea todo lo que soy. Porque una cosa importante es esa, yo no soy mis pensamientos intrusivos, ni soy mi ansiedad, ni soy mi pánico, ni soy las imágenes que mi cabeza inventa cuando tiene miedo. Soy la persona que sigue acá, a pesar de todo eso. Soy la persona que aprendió a vivir con una mente que a veces se comporta como enemiga. Soy esa que incluso cansada sigue intentando encontrar calma. Y capaz que de eso se trata. No de apagar la mente de golpe, ni de ganarle una guerra todos los días. Capaz que se trata de aprender de a poco a no creerle todo. A mirar esos pensamientos y decir, bueno, sí, ya te escuché, sé que estás intentando protegerme, pero ahora no hay peligro. Capaz que sanar no es dejar de sentir miedo para siempre. A lo mejor es poder quedarte con vos misma sin sentir que estar adentro de tu cabeza es una condena. A lo mejor es empezar a construir un lugar propio donde antes solo había emergencia. Un lugar un poquito más habitable, más silencioso, más humano. Y aunque todavía no pude apagar del todo mi mente, al menos hoy puedo escribirlo y puedo decirlo. Puedo ponerlo en palabras. Y a veces ponerle palabras al infierno es la primera forma de empezar a salir de él. Y bueno, hasta acá este primer episodio. No sé si fue una presentación o una confesión o una catarsis o todo junto, pero capaz que este podcast va un poco de eso también, de no tener que elegir una sola cosa, de poder hablar desde donde uno está, de poder pensar en voz alta, de poder mirar una peli o un anime o un libro o una experiencia personal y preguntarnos qué me está diciendo esto sobre la vida. Gracias por escucharme en este primer intento. Gracias por quedarte del otro lado. Ojalá este espacio pueda convertirse en un lugar donde pensar, sentir y acompañarnos un poco. Yo soy Laura y esto recién empieza. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.